contactado con la ingeniera Silvina Cabrini. Vamos a ver si ya la vemos. Ahí la tenemos ya en pantalla, la saludamos. ¿Cómo está Silvina? Muy buenas tardes. A ver si nos escucha. Sí, 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 los escucho perfecto. Buenas Ah, tardes. bárbaro, bárbaro, Silvina. Bueno, Silvina Cabrini, del Departamento de Economía y Sociología de INTA Pergamino. Así que bueno, vamos a tratar de charlar un poquitito, Silvina, acerca de los resultados económicos de los cultivos, ¿no? Una campaña que, bueno, digamos, trae dudas, ¿no? O sea, bueno, hay algunas cuestiones ahí de por medio, que retenciones, que no retenciones, que, bueno, ¿cómo están analizando ustedes? Ustedes siempre actualizan permanentemente en dos momentos concretos quizás del año, ¿no? Lo que es por ahí el inicio de la siembra de los cultivos de invierno y ahora lo que sería el inicio de la campaña de los cultivos de verano. Sí, correcto, correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer participar en este espacio. Y sí, nosotros en el grupo de INTA Pergamino hacemos un seguimiento de los indicadores económicos de los principales cultivos. Estamos enfocados sobre todo en zona núcleo y hacemos dos publicaciones por año en mayo y en septiembre. Pero bueno, Bien, también hacemos un seguimiento a lo largo de la campaña, vamos mirando los precios y vamos ajuntando los números. claro. Em, Así que bueno, si te parece, comenta un poquito lo que estamos viendo nosotros para esta campaña, para la Sí, campaña que viene. perfecto, Silvina. Vos tenías para compartir algunas placas, ¿no es Y cierto? puedo Sí, compartir, sí, sí. a ver si Adelante. voy, voy a compartir algunas placas porque por ahí con tantos números es más fácil. Claro, no, es Eh, mejor verlo, sí, 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 sí. Así que, a ver, un minutito que comparto la presentación. Ahí. Bueno, me dicen si se ve bien. La Ahí primera placa está. de título. Ahí vemos, sí, sí. Bien. Bueno, bueno, cualquier cosa, si me alargo mucho, me cortase. Bueno, nosotros cuando analizamos la campaña, bueno, siempre miramos como estas tres variables, ¿no? El precio, el rendimiento y los costos de producción, que Bien, son las variables que van a terminar impactando en el margen bruto de los cultivos. Bueno, y empezando por el precio, ¿no? El precio es una variable que no depende del productor, es una variable externa, ¿no? claro. Típica de los mercados de competencia perfecta, como decimos en economía, que el productor es tomador de precios. Entonces, bueno, el precio depende de las situaciones del mercado mundial donde estamos insertos Ujú, y también de regulaciones, ¿no? De cambios en las reglas del juego que se producen claro. en nuestra, digamos, en nuestro país. Y lo que estamos viendo con respecto a los precios, para esta campaña, nosotros, para tener una idea, ¿no? De los niveles de precio con respecto a lo histórico, ¿no? Claro. Comparamos el nivel de precio actual con el promedio de las últimas 5 campañas. Bien. Y esto es lo que muestra la primera tabla. Entonces vos ves que, bueno, los valores, las diferencias, digamos, entre el precio actual y el precio promedio son todas negativas. Estamos como por debajo de los Ah, precios promedio de los últimos 5 años ajá, expresados en dólares oficiales. bien. Y bueno, estos números van desde un 25% para el sorgo abajo. Para el trigo también tenemos un porcentaje bastante alto de una disminución del precio y el cultivo con una menor baja es la soja. Ajá, bien. Em, Promedio de las últimas 5 campañas, la comparación. La comparación, claro, para Bien, ver un poco cómo estamos. Y acá también podemos ver un poco la relación entre cultivos, que lo tengo en la placa siguiente, pero bueno, un poco cuáles están más favorecidos y más perjudicados claro. por algunos cambios en el mercado, que bueno, muchas veces, por ejemplo, con el caso del trigo, seguramente tiene que ver con el aumento en la productividad. Entonces el productor, bueno, no solamente, digamos, de alguna manera compensa una disminución del precio con un aumento en la Sí, productividad, ¿no? claro, Una claro. cobertura natural. Eso Ujú, generalmente ocurre en los productos donde somos unos grandes productores. Bueno, tenemos algún impacto en el mercado interno y en el mercado global también y claro. puede afectar los precios, ¿no? Bien. Una cosa que por ahí quiero resaltar es que cuando nosotros comparamos estos precios siempre tomamos dólar oficial. Nosotros Sí, sí, hacemos sí. todo en dólar oficial como para tener una continuidad. Y bueno, a lo largo de estos 5 años donde prestamos el promedio, las brechas entre lo que es el dólar oficial y el dólar MEP, que es el dólar que también el productor podía acceder, digamos, Sí, una operación de mercado de cambios con algunas limitaciones que fueron cambiando, también fue cambiando, ¿no? claro. Entonces, si bien acá vemos brechas negativas, también
la brecha, ¿no? Del dólar oficial, dólar MEP, que en este momento es alrededor de un 4%. Bueno, estamos en un momento que por ahí con cambios a diario, pero Sí, durante este periodo que analizamos las brechas fueron más importantes. No quiere claro. decir que la brecha afecte los precios, pero sí quiere decir que por ahí Ujú. estas diferencias tan grandes, con una brecha más chica, Mm, bueno, representan no representan, digamos, una situación tan desfavorable para el productor. claro. Pero bueno, si bien hay que interpretar esto porque parte de lo que el productor termina, digamos, gastando, invirtiendo está en dólar oficial y Sí. parte se cotiza en dólar MEP o en otros Ujú. dólares, entonces, Mm, pero me parece que cuando uno habla de dólar oficial y hace una variación, digamos, en los precios, expresando dólar oficial, está bueno por ahí tener estas en mente, ¿no? Que también las brechas van cambiando a lo claro. largo de los años, ¿no? Ujú. Y después si mostramos acá la relación entre el precio de otros productos con respecto a la soja, Ujú. vemos que también la misma comparación. Últimos 5 años en azul y en verde es digamos, la situación actual. Sí, Lo que bueno, muestra esta figura, lo que podemos ver es que los otros productos están desfavorecidos, ¿no? Con claro. respecto a la soja. En el caso de nuestra zona, bueno, el más importante es el trigo, de vuelta dijimos con una gran baja. El maíz está prácticamente igual, con la misma Ujú. relación de precios, la cebada forrajera también, pero la arveja, girasol y sorgo también están Claro. o sea, con una diferencia a favor de la soja con respecto a los otros productos, ¿no? Ujú. Y bueno, un comentario sobre esto que no impacta tanto en los precios a cosecha, ¿no? Claro. Que es la quita de retenciones que tuvimos por un tiempo, ¿no? Nosotros, los productores, estos precios que nosotros mostramos son precios que tienen retenciones, que son los Claro. precios esperados a la campaña, a la cosecha que viene, ¿no? Estos son Ujú. los precios que estamos mirando, que tienen retenciones del 26% en soja y del 9,5%, perdón, acá me equivoqué el número, en maíz y en trigo. Claro. Bueno, estas retenciones tuvieron unas 2 días donde se permitió liquidar exportaciones con una tasa de retención cero y hubo, ¿no? Este es digamos, de la soja noviembre 25, donde vemos que es como ver un poquito el mercado disponible, que Claro. hubo esta suba, que los productores que tenían soja pudieron vender Claro. a un precio más alto y todavía se mantiene un poco esta ventaja Ujú. porque bueno, los exportadores liquidaron con esta ventaja y de alguna manera tienen que comprar y Claro. trasladan, tienen esa capacidad de compra más alta. Entonces, Ujú. pero esto por ahí no impacta tanto en los márgenes de la campaña que viene, ¿no? Claro. Porque se supone que las retenciones, bueno, la expectativa es que se mantienen, entonces Sí. no impacta tanto. Pero hubo un tiempo en que hubo unos días en que los precios, los productores que tenían soja del año anterior podían, digamos, Aprovechar. tener más alta, aprovechar una mayor disponibilidad de pago por parte de los Claro. exportadores, ¿no? Ujú. Bueno, y pasando al rendimiento, creo que ya hablaron un poco de las condiciones climáticas, ¿no? Sí. En- hoy, pero bueno, creo que ustedes en la zona que en Chivilcoy estarán parecidos a Pergamino, Sí. estamos, ¿no? Todos con esta situación de bueno, el contenido de agua en el perfil, Ujú. y también que un poco, digamos, tenemos buenas expectativas de rendimiento. Mm. Nosotros hacemos un seguimiento del índice de sequía, ¿no? Que Ajá. bueno, ahora estamos con toda la recarga del perfil, estamos con una situación de humedad moderada Claro. a excesiva Ujú. en nuestra zona. Mm. Y bueno, tenemos también esto que siempre Claro. miramos, el Mm. pronóstico niño-niña, ¿no? Sí. Porque tiene una relación con la probabilidad de tener una situación de sequía. Y bueno, lo que vemos es que la probabilidad de niña para el verano y para el otoño que viene va bajando, ¿no? Eso es Claro. lo que vemos en el pronóstico. Entonces, Mm. aumenta la probabilidad de un año neutro. Ujú. Bueno, eso implicaría que podemos pensar en rendimientos normales o un poquito Claro. superiores al promedio Ujú. en esta campaña. De hecho, bueno, los cultivos de invierno están creciendo con una suficiente humedad y con Sí. unas condiciones excelentes. Mm. También eso explica un poco la baja de los precios. Claro. Eh, pero bueno, buenas expectativas para los cultivos de invierno y bueno, expectativas también moderadas a buenas para los cultivos de verano, ¿no? Por Ujú. ahora este es el pronóstico que nosotros podemos tener de mediano plazo para toda la campaña. Ujú. Eh, y bueno, la otra parte del margen, que son los costos de producción. Los costos de producción los miramos en términos de que son los rendimientos de indiferencia, ¿no? ¿Cuántos quintales Claro. de cada cultivo necesitamos, digamos, para cubrir los costos de producción? Claro.
hacemos ese cálculo para cada uno de los cultivos. Voy a pasar a ver porque tengo cultivos separados con una actualización que hice con los precios de hoy. Bien. Eh, mm, y lo que nosotros vemos, por ejemplo, para maíz de primera, en campo propio, para esta campaña, 5 toneladas sería como el rendimiento de indiferencia, ¿no? Para Ujú. cubrir los costos directos de producción. Claro. Si comparamos ese valor con los rendimientos, este misma cuenta, digamos, hecha a fecha de siembra para otros años, vemos que el rendimiento de indiferencia es más alto, o Está sea un que es más poquito, claro. costoso, claro, está un poquito más alto, Sí. entonces es más costoso hacer maíz. Y, Pero bueno, en campo propio son rendimientos que sí, seguramente superan con estas expectativas de esta campaña. claro. En campo alquilado, los rendimientos, dijimos ahí 5,1 para esta campaña. Estos son precios de hace unos días y daba un poquito, sí, lo mismo, 5,1. Ujú. Para campo alquilado estamos hablando de alrededor de 8,7 Claro. toneladas, ¿no? Sí, casi Entonces, bueno, pisando los 9.000 kilos. Bueno, ya es un claro, o sea, rendimiento es un que... rendimiento que en un claro. año bueno se saca, Claro. pero bueno, hay un riesgo por ahí Ujú. Sí, de sí. no cubrirlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, en términos de lo que es históricamente, por ahí un aumento en un aumento en este rendimiento de indiferencia. Lo mismo levemente para la soja, con Ujú. 1,7 toneladas, 17 quintales en Ujú. campo propio, Claro. eh, también un poquito por encima de del promedio. Y para trigo, en este caso todavía el rendimiento de indiferencia es más alto, Ah, mira. 3,1, Ujú. por la baja del precio, ¿no? Entonces, Claro, baja el precio con costos de producción similares trae que claro. el Sí, rendimiento sí, sí. comparado con, habíamos calculado 2,3 toneladas históricamente, 3 Claro. toneladas este año para cubrir los costos de producción. Se ha despegado Y bastante del promedio, ¿no? Porque el promedio claro, 2,3. Ujú. porque el trigo ha tenido buenos precios en Claro. campañas anteriores. Sí, sí, También sí, si es uno verdad. recorre los trigos, no recorrí la zona de ustedes, pero por lo menos esta zona, Sí, sí. uno piensa que la gran mayoría de los lotes va a estar, Ujú. yo diría, el 100% de los lotes que uno vio Sí, están por encima de esta sí, expectativa de rendimiento, sí, ¿no? sí, sí. Voy a mirar a ver el campo alquilado, a ver que tengo este dato. De trigo. Bueno, ahí Claro, ahí se va ah, bastante. Ujú. ahí suma bastante, Claro. eh, Ujú. claro, un rendimiento más de 4,6 Claro. toneladas, ya es un Ujú. rendimiento que de vuelta en esta zona, la mayoría de los lotes parecen con una expectativa de estos Sí, sí, rendimientos, porque el año es muy bueno. sí. Pero bueno, también es un rendimiento como el caso del maíz, que uno dice, bueno, se puede Claro, obtener, pero claro. hay un riesgo de no llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en definitiva, los rendimientos de indiferencia son rendimientos alcanzables en un año bueno. En campo propio, seguro ni hablar, pero en Sí, campo sí. alquilado quizás también. Pero están un poquito superiores a lo que son los promedios históricos, ¿no? Claro. Ujú. De los últimos 5 años. Bien. Y así que bueno, eso con respecto a los costos de producción. Y bueno, con respecto a los márgenes. Estos son los márgenes que nosotros estimamos con los precios de hoy. Estuvimos revisando los precios en fin de septiembre, principio de octubre, y ahora puse los precios de hoy a cosecha, ¿no? De los productos. Sí. Y tenemos márgenes que si vemos acá tenemos los principales cultivos, es, bueno, soja, maíz temprano, trigo, soja, girasol y sorgo. Bien. El cultivo con menor margen es el sorgo. Esto en general se mantiene en nuestra zona. Claro. Y luego tenemos el margen márgenes bastante similares, ¿no? De trigo soja con 420, esto estoy hablando de campo propio siempre, Ujú. 420, 466 soja de primera, 460 en girasol, Claro. y un poco superior maíz, 511. Bien. Estos son márgenes con los rendimientos que nosotros usamos, rendimientos las medias históricas, ¿no? O sea, Claro. los valores de rendimiento que fueron superados la mitad de los años y estuviéramos por debajo la mitad de los años. O sea, que si es un rendimiento un año bueno, estos márgenes seguramente van a ser mayores que los que Claro. estamos hablando ahora. Eh, y si tenemos en cuenta el alquiler, bueno, con estos márgenes, el único cultivo que cubre los costos de alquiler con un rendimiento, como dijimos antes, alrededor de 8.000, creo que 8,5 toneladas es el Sí. rendimiento que te da este margen, es el maíz, ¿no? Claro. Y los demás con rendimientos medios estaría un poquito por debajo, pero bueno, con la expectativa de esta campaña Claro. posiblemente podamos estar por arriba, ¿no? Ujú. De estos valores. Y vemos, acá tengo también otros valores que están hechos también con valores de la semana pasada, pero son muy similares.
donde ponemos el alquiler y, bueno, miramos con qué cultivo se llega a pagar el alquiler. claro, Y bueno, veíamos que con rendimientos altos sí, para todos los cultivos se paga el alquiler, menos para sorgo. Con rendimientos medios, en el caso del maíz, se llega al alquiler. Y luego con rendimientos bajos, que es lo que nosotros llamamos el primer cuartil, que es un dato que es superado por 8 de cada 10 años. ajá, Bueno, ahí en ese caso no se cubren los costos del alquiler. claro, claro, Así que bueno, ese es un poco el pantallazo para este año, la comparación de cultivos. Los márgenes esperados están bastante similar a los márgenes promedios, un poquito por debajo de lo que son las últimas campañas, ¿no? claro. Y bueno, creo que es también importante, bueno, poner en la balanza que por ahí uno mira rendimientos históricos, pero ante una buena expectativa uno puede mirar un poquito por encima de la media para tener unas mejores expectativas, digamos, para esta campaña, ¿no? Claro, hay que ver cómo se financia, ¿no? El productor en esta campaña. Digamos, bueno, el precio de los insumos, quizás algunos se han mantenido, otros han bajado, algunos ha subido, pero bueno, digamos, el aliciente de esta campaña, por supuesto, y que ha empujado, digamos, es la disponibilidad de humedad en el suelo y la posibilidad de alcanzar altos niveles de producción, que es en definitiva lo que explica gran parte de lo que vos estuviste presentando. Claro, exacto, exacto, porque por más que uno ve la relación insumo-producto es un poco peor, o sea, uno Claro. necesita más quintales para cubrir los costos de producción. Mm. Por otro lado, bueno, la expectativa está bien en obtener esos quintales. Entonces, bueno, ahí los productores creo que han invertido, han hecho por lo menos lo que son los cultivos de invierno, bien fertilizados, con cuidado durante el ciclo de cultivo. Claro. Bueno, y eso también genera una posibilidad de aprovechar una buena situación climática, Una ¿no? campaña que incluso demanda, Silvina, quizás mayor aplicación de fertilizantes, ¿no? Por toda esta cantidad de lluvias y del lavado de suelos, excesos hídricos, que desde el punto de vista, digamos, de la nutrición de los cultivos, requiere, ¿no? Bueno, algún aporte adicional de fertilizantes y esto también, digamos, tiene que ver con el tema de los costos. Sí, sí, correcto. Siempre, por supuesto, ya tanto que es la fertilización como la aplicación de fungicidas, que Claro. campañas más húmedas, en general lo que se ve es que hay más aplicaciones. Ujú. Nosotros eso lo ajustamos un poco al final de la campaña para ver qué pasó, pero es real bueno, con la situación con mayor humedad Mm. es posible que se necesiten más fertilización por algún lavado de nutrientes y también mayores aplicaciones, ¿no? Que encarezcan un poco. Respecto de los precios de futuro, digamos que ustedes ahí tienen alguna evaluación, cómo viene la tendencia, por ejemplo. Y los precios de futuro, la verdad que se vienen, como te comentaba antes, que son los precios a cosecha, que uno Sí. lo que mira es el mercado de futuro. Mm. Uno viene viendo que hay bueno, en el caso Estabilidad. del trigo Mm. hubo una disminución, Ujú. pero bueno, uno va viendo que hay como una estabilización, ¿no? A Claro, estos valores que son un poco inferiores a lo que veníamos viendo. claro. Ujú. Yo creo que la expectativa en Argentina más allá de lo que pasa en el mercado nacional, es el tema de las retenciones, porque Claro. las retenciones son una proporción muy importante del Sí. precio, ¿no? Ujú. Entonces, los productores están un poquito a la espera a ver qué puede llegar a pasar con eso, Claro. porque bueno, cambia mucho, ¿no? Cambia Sí. mucho la ecuación de un margen, cambia también el costo de alquiler. Claro. eh, Cuando hay cuando hay un cambio en las señales de mercado muy abrupto, por un lado, bueno, obviamente que hay productores que se benefician, los que producen de producto, pero también hay un cambio en la regla del juego. Por ejemplo, el Claro. productor que hace maíz y que paga los quintales en soja, los productores que compran los insumos que se eliminaron las retenciones para otra producción. Todos estos cambios en la regla del juego traen también como que hay que volver a ajustarse, ¿no? Claro. Como son porcentajes tan importantes de los Mm. precios, Sí, pueden tener un impacto positivo. sin Con duda. respecto al trigo, por ejemplo, que bajó el precio últimamente y también, bueno, relacionado a las expectativas de cosecha y también en el mercado local, bueno, uno espera que esa información ya esté en el precio, Claro. ¿no? Las cosechas del hemisferio sur, entonces, bueno, Claro. ese es el precio que uno puede esperar, ¿no? A Ujú. cosecha, que de vuelta no es un precio muy bueno, pero con la expectativa de rendimiento Claro. podemos tener buenos márgenes, pues, ¿no? Para este cultivo. Claro. Claro. Otra cosita que quería comentar es Sí. que es un poco, esta es una tabla un poco técnica, no sé, es una tabla de correlación. Nosotros miramos un poco
cuando miramos los márgenes de los cultivos, ¿no? Un poco vemos que los márgenes no son tan distintos, ¿no? Entre lo que es Ujú. maíz, soja, trigo, soja, girasol, en algunos casos también. Entonces, miramos un poco la ventaja de diversificar, ¿no? Porque Claro, uno puede decir, puesto al cultivo del maíz, porque hoy tiene un margen el más alto de todos, pero bueno, resulta que sacan las retenciones de soja y bueno, ahí quedé descalzado con el alquiler. O sea, apostarle a un solo cultivo claro. siempre trae un riesgo, ¿no? Entonces, Ujú, y justo este año que miramos un poco más el girasol, ujú. miramos las correlaciones de rendimiento, o sea, cuando coinciden años buenos y años malos, ¿no? Y el girasol, vimos como si bien están correlacionados todos los cultivos de verano porque se producen en una misma ventana climática, ¿no? Claro, Entonces, en general, cuando tengo buenos rendimientos de maíz, también tengo de soja, también tengo de girasol, en general, las tendencias son así, pero como que girasol hay menos relación, como que ujú, hay más independencia, ¿no? Porque ocurre que años muy malos, con sequía, el girasol, bueno, digamos, se comporta relativamente bien y quizás los cultivos principales de nuestra zona no. claro, Entonces, las correlaciones son más bajas, ¿no? Hay como más años con resultados buenos para un cultivo y malos para otro, o promedios para un cultivo y buenos para otro. Entonces, esa es una ventaja, una capacidad de incluir este cultivo, por ejemplo, para diversificar un sistema productivo, claro. ¿no? En una producción de la rotación para, digamos, poder diversificar un sistema productivo. Y en general esto con todos los cultivos, también con los cultivos de invierno. La posibilidad del cultivo de invierno está menos relacionado en cuanto a los márgenes con los cultivos de verano. Entonces, el tema de la ganancia, la diversificación es una herramienta que tiene el productor para el Claro. manejo de riesgo que es muy importante, Mm. porque permite esto, ¿no? Capturar diferentes sucesos que ayudan a uno u otro cultivo durante la campaña. Claro, Así que bueno, eso siempre nosotros estamos mirando un poco cómo ganamos para estabilizar los claro. rendimientos Ujú, y vamos siguiendo, por ejemplo, la rotación maíz, soja, trigo, soja. Si uno tuviera un tercio, digamos, del campo en cada cultivo, es mucho más estable, claro, ¿no? Hay pocos años en los cuales no se pudo pagar el alquiler, digamos, teóricamente con ese esquema, que si uno apuesta a un solo cultivo, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, queremos recalcar un poquito el tema de la diversificación productiva como una ventaja para reducir el riesgo. Y bueno, también un poco para terminar el mensaje, que nosotros trabajamos también mucho con aspectos ambientales, ¿no? Y Ujú, cómo los diferentes cultivos o las diferentes secuencias de cultivo pueden tener un impacto distinto. Y los productores también cada vez están más preocupados, ¿no? Bueno, sí, que esta secuencia de cultivos, qué pasa con los pesticidas, qué pasa con el carbono, qué pasa con los nutrientes, claro. con la cobertura del suelo. Entonces, me parece que también es interesante cuando uno evalúa los márgenes, obviamente que son muy importantes, pero también complementar esa información con pensar cómo las secuencias de cultivo impactan en la performance por ahí ambiental Ujú, o con la conservación de la productividad del suelo o el claro. aumento de la productividad del suelo en el largo plazo, Mm, ¿no? sí, sí. Así que es un poco para no quedarnos solo con los márgenes, Claro. Un análisis pero más bueno, completo, más, sí, sí, sí. un poco más allá, ¿no? Claro, Sí, claro, tal cual, y que le da incluso mayor sostén por ahí a la empresa agropecuaria en sí, ¿no? O sea, este, claro, 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 exacto. este año también, digamos, seguramente son más altos los costos en control de malezas, quizás, porque bueno, con tanta humedad hay mayor proliferación de maleza, depende del manejo que cada uno haga, pero bueno, en principio, digamos, eh, si uno lo analiza, en años húmedos, digamos, hay mayor complejidad, ¿no?, en el control. Y bueno, o sea, son aspectos, Sí, digamos, que siempre hay que tenerlos presentes. sí, 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 sí. Así que bárbaro. Silvina, espectacular la información. Ya finalizabas con eso, ¿verdad? Sí, sí, ya ahí, bueno, un poco un pantallazo de la actualización de los números que hicimos. Después, bueno, yo por ahí los invito a buscar en Sí, INTA Digital, bien. aparecen los informes que vamos publicando y también, bueno, mi email o cualquiera de Sí, los, pueden contactar a cualquiera de los chicos del grupo, Silvina Cabrini, cabrini.silvina, cabrini.silvina@inta.gov.ar Gop con B larga, cualquier consulta, nosotros siempre mandamos los márgenes y nos piden los productores. claro, También nosotros trabajamos con planillas de Excel donde vamos cambiando y las compartimos con los productores, por ahí les sirve para ir haciendo un cambio e ir poniendo su manejo. claro. Así que bueno, los invito a contactarnos
a pedirnos información y también, bueno, a brindarnos información. A veces nos Sí, viene sí. bien alguna consulta porque El ida y nos permite vuelta. también, claro, totalmente, ¿no? Total. De generar, de por ahí no sé, tener información sobre diferentes precios, diferentes rendimientos, como vos decís, un año que hay más aplicaciones, que Claro. todo eso nos suma para hacer una mejor estimación de lo que está pasando en nuestra zona. Bueno, bueno, genial Silvina, entonces muy interesante toda la información que nos has compartido, te agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, seguramente ya volveremos a tomar este contacto nuevamente más adelante. Bueno, muchísimas gracias y bueno, para la próxima estamos disponibles también. Vamos a analizar los resultados seguramente. Claro, Sí, sí, claro, buenísimo. seguramente. Por ahí podemos hacer una para cultivos de invierno. Claro, tal cual, tal cual. Cultivos de invierno también tenemos un seguimiento de lo que es otros cultivos. Bueno, arveja, algo dije de Claro, arveja y cebada, sí, sí, estamos mirando ahora camelina y claro, carinata, claro, así claro, que sí. podemos también charlar sobre eso después de la cosecha, estaría interesante. Ahí está, buenísimo. Muchísimas gracias Silvina, que anden todos muy bien por allá. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto. Bien, escuchamos entonces a la ingeniera Silvina Cabrini del Departamento de Economía y Sociología de INTA Pergamino, ¿no? Comentándonos acerca de, bueno, los resultados de los cultivos, el análisis de los precios, el análisis de los márgenes, la relación insumo-producto, bueno, todo lo que tiene que ver con tener un mayor conocimiento en la empresa agropecuaria, ¿no? En esta nueva campaña. Así que bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más INTA en la radio. Somos Radio. Somos INTA.